¿Qué tal, amigas, amigos de la Ruta de la Empanada? Estamos con el presidente municipal, Felipe Cruz Calvario, y bueno, con él en este contexto, platicar y conocer a ese Felipe Cruz Calvario que seguramente muchos no conocimos, como fue su infancia, como fue su adolescencia, su juventud, cómo la vivió y cómo la vivió en torno a las empanadas. Presidente, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludar a quien nos vea, nos escuche. Gracias, Noé. Es un tema pues de nostalgia y ahora sí que pues hay que trasladarnos a 1964. Ya llovió tantito. Diciembre de 1964, casi ya para entrar al 65, es mi nacimiento aquí en el municipio de Villa de Álvarez. Villa de Álvarez en aquel tiempo, lo refieren así. Del centro, que lo tenemos aquí a unos pasos, el jardín, era un jardín muy pequeño, en donde pues para el lado norte eran 3 cuadras, para el lado poniente eran otras 2 cuadras, para el lado sur sí era más abundante, eran alrededor de 4 cuadras, y para el lado oriente pues también 3 cuadras, pero cuadras muy largas, ¿verdad? 3, 4 cuadras. Y la conexión con Colima pues prácticamente no existía. Sí había transportes, yo recuerdo estando pequeño que había necesidad de trasladarnos al municipio de Colima porque las compras de muchas cosas eran obligadas a hacerlas en la capital. El negocio o los negocios más fuertes se encontraban allá. Aquí también había pequeños negocios, ¿verdad?, donde te abastecía de los víveres, lo indispensable para la subsistencia. Sin embargo, muchos de los productos no los encontrabas aquí en Villa de Álvarez, los encontrabas allá. Y al ser una comunidad pequeña, un pueblo pequeño donde tenía también muchas rancherías, había más rancherías que las que tenemos ahorita. Claro. Desapareció la motrica, desapareció la comunidad de pastores y algunas se hicieron más grandes ya en este momento y otras que han venido decreciendo. Con ello, pues, es tratar de figurar un poquito lo que era Villa de Álvarez cuando un servidor estaba pequeño en edad. Ahorita tengo 55 años, casi ya para 56. Ahí vamos. Y sí, ha cambiado, he visto la transformación de Villa de Álvarez. Pero si nos centramos pues en el tema de lo que viene siendo pues esta tradición de la empanada, pues yo recuerdo estando pues algunos 7 años, 8 años, que pues se hacían empanadas únicamente en esta temporada. Hablamos de los 70s, presidente. Hablamos ya de los 70, sí, ya por el año 73 seguramente. Las 74. vendían en la calle, ¿no? Había panaderos que iban con su canasto de pan, porque era un canasto tejido pues de bambú o de carrizo, que pues trasladaban, eran con el rodete de tela que se ponían, que ahorita se me escapa el nombre, y encima el canasto de pan. Entonces transitaban por las calles y gritando a grito abierto, pues que ahí venía el pan, ¿verdad? Entonces ya se paraban donde el maniobro de la bicicleta, porque también andaban en bicicleta, sí, algunos de ellos, era donde ponían el canasto. Ya el ama de casa, la persona que quería adquirir el bolillo, el espejo, el salado, bueno, una variedad infinita de piezas de pan. Y entre ellos, pues no se veían las empanadas más de que en el novenario a San Francisco de Asís. Nada más. Que es el patrono, pues, de aquí, del centro de Villa de Álvarez. Y que nada más en ese tiempo pasaba el novenario. Y los panaderos de aquel tiempo, pues, que eran más famosos, como la panadería de Cacheto, la panadería de Los Olmos, que eran las más sobresalientes, seguramente había más. Oye, presidente, no recuerdo de otras. ¿Y en tu casa cuántas empanadas compraba tu mamá? Digo, porque éramos numerosos por ahí. Mira, nosotros somos 9 hermanos. Mi papá, mi mamá y 9 chiquillos. Pues cuando menos de pan, de una. Hablamos 10, 11 empanadas mínimo. Y no diario. Y no diario. Y no diario, sí.
eso, pues sí había mucha privacidad, pues, Claro, claro. En que no podías comprar todos los días, que cuando se venía el día de raya, que era el fin de semana, ¿verdad? El sábado, pues es cuando se podía adquirir un poquito más de cosas. Afortunadamente, pues, en la casa, tu casa, que es la que fundaron mis padres, ahí mi papá era chofer de camión, tenía sus propios camiones y se dedicaba a fletear, a ser un fletero de caña, de mineral que se extraía de las diferentes minas, tanto de Peña Colorada como de lo que viene siendo una parte y región de Michoacán, porque tenían que ir pues hasta latitudes muy lejanas y más lejanas en aquel tiempo por el tipo de caminos que se tenían en ese momento. Ahorita ya hay carreteras, las distancias se ven más cortas porque Claro. vas a velocidades más largas. Yo recuerdo que para ir a Guadalajara hacíamos entre 7 y 8 horas. Sí, por la vía larga. Por la vía larga, y se iban deteniendo los camiones en una población, en otra, se hacía un camino muy, muy largo. Entonces era toda una odisea viajar hasta un punto que ahorita lo recorremos en 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de las velocidades. Y ya se nota que es más cercano esa distancia, ¿verdad? Cosa que en el pasado pues no lo era así. Caminos muy malos. Ya adelante, presidente, un poquito más adelante, ya hablamos de los 80s, ya andabas, imagino, por ahí de novio. ¿Llevabas a la muchacha al jardín o todavía las empanadas no se exponían en el jardín? En los 80s, casi saliendo de secundaria. No andaba de novio todavía. Todavía no, Todavía bien no, portado. estaba pequeño todavía, tendría pues los 15 años, pero yo tuve novia hasta los 18. Fíjate nada más. ¿En serio? ¿En serio? No como otros que nos adelantamos, ¿verdad? Otros desde secundaria. Yo tenía Ya. compañeros en ese momento, Sí. ¿verdad? De secundaria, pues que ya tenían una novia y pues sí, deseábamos tener novia, ¿verdad? Pues Sí. toda la experiencia de vida de ese momento. Claro. Y que de alguna manera pues había algunos más agraciados por el tamaño, porque ya estaban mayor formados. Yo no desarrollé tan rápido. Así que era un chico de secundaria con una estatura pues seguramente de 1.40, de 1.45, y pues me di el estirón como hasta los 17, 18 años. Ya creciste. Y no estiré tanto, pero bueno. De esa época, ¿qué recuerdas de las empanadas, presidente? Pues a mí las que más me gustan son las de coco, ¿verdad? Las de coco. Y había que buscarlas porque tenían una esquinita, uno de sus 2 puntas Sí. doblada. Traen una seña todavía, ¿verdad? Que para el panadero, pues a la hora de identificar, dice, estas son de coco, Ahí estas va. son de leche, o estas de camote, o en fin, la variedad que cada uno de ¿Y ellos venías con hace. los amigos? Sí, ya a la edad pues de que tendría yo 17, 18 años, ya nos veníamos al jardín. Los domingos era una fiesta aquí en el jardín. ¿Por qué? Porque todos acostumbramos, y yo creo que así eran las regiones de muchos de los pueblos del país, en Colima, en Villa de Álvarez, pues los lugares de concentración era ir las tardes de los domingos. Había que ir a misa y ya te quedabas con tu paleta, con tu empanada, con el dar algunas vueltas en el jardín, buscando, pues, si te encontrabas una muchacha de tu gusto y poder hacerle algún cortejo, ¿verdad? Algo de la tradición. De algo te acordaste, Noé. Por eso me puse rojo. Era pues el formato que se tenía en aquel tiempo, ¿verdad? Y venir al jardín era pues algo que todos prácticamente, como jóvenes, como adultos, hacíamos. Y era lugar de encuentro de muchas personas y familias en el jardín de la localidad donde concurrían todos. Y yo he visto pues en otros lugares, o me acuerdo muy bien, que los hombres circulaban en un sentido y las mujeres en el otro. De tal forma que los hombres iban todos por un carril, ¿verdad? Y las mujeres venían todas por otro carril. ¿Te acuerdas para vernos de frente, seguramente. ¿Te tocó lo de la hojita?
A ver, ¿cómo se trata? Sí, ¿Qué se que trata? los hombres buscaban una hojita y si les gustaba la muchacha le daban la hojita a la pasada. Y si a la muchacha le gustaba el muchacho, buscaba una hojita más grande. ¿Y era hoja de alguna La planta? que encontraban, hojita de una planta. Así. No me tocó. Ah, bueno. Y nos comentaba por aquí un amigo, también villalvarense. ¿Y si como no le tú, gustaba? pues ya no había hojita. en No la traía vuelta. nada. Ya no había nada. Dice que uno llegó a la sexta vuelta con una palapa. Imagínate nada más. Para que veas que sí me gustas. Pero bueno, presidente, el año pasado, a estas alturas, no pensábamos ni remotamente en la realidad que estamos viviendo ahorita. Y bueno, esto ha obligado al ayuntamiento, como a todo el mundo, a reinventarse, a replantearse prácticamente en todos los esquemas. En esta ocasión y con esta tradición, Villa de Álvarez no ha sido la excepción, y me refiero a la tradición de las empanadas. Por un lado, la premisa de no dejar morir la tradición, porque sabemos que si la interrumpimos, se demerita, se va perdiendo, se puede desvanecer y es un peligro, es un riesgo. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento para que esto no se pierda? ¿Qué ha implementado el ayuntamiento para fortalecer, para incentivar esa tradición, para motivar a la gente? Mira, creo que pues somos los de Villa de Álvarez afortunados de contar con varias tradiciones, con un arraigo muy importante que se irradia para otros municipios, no nada más pues aquí en la cabecera municipal. Y una de ellas es la festividad a San Francisco de Asís, y con ello pues el nacimiento de una tradición de ese día, regalar empanadas y comer empanadas, el 4 de octubre para ser exacto. Pero pues viene una serie de días antes, que es el novenario a San Francisco, y toda esa semana o esos 9 días que se le dedica pues a la festividad de San Francisco, vemos empanadas por todos lados, ¿verdad? Este año es un año diferente, es un año que de alguna manera tenemos que reinventar, bien lo dices, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cuando la Secretaría de Salud nos está impidiendo aglomeraciones, que no nos reunamos, que de estar reunidos no seamos hasta cierto número, que sea numeroso, más de 15 personas, ¿verdad? Con ello pues tenemos que hacer algunas cosas diferentes, como ya también lo hicimos de alguna manera para el grito del Día de la Independencia, que dimos un grito pues no hacia el balcón como se había venido acostumbrando de aquí de la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, sino que ahora lo dimos desde un portal, que es del portal del internet, ¿verdad? Ya desde otro formato que de alguna manera pues nos obligó el momento de la pandemia así proyectar esa tradición muy mexicana, como es el honrar a los héroes de la independencia, y que ahora que tenemos nuestra propia festividad interna aquí en el municipio, tenemos que buscar esas nuevas acciones, el uso de la tecnología, que es importante para dar a conocer las panaderías. Por ahí nos vamos a ir, Noé, por ese caminito de dar con los panaderos que hacen las empanadas, que hacen otro tipo de pan, una ruta exclusiva de que los encuentren en el lugar donde es la fábrica de la empanada y donde ahí mismo está generándose la venta y la distribución. Vamos a facilitar que las personas lleguen a ese lugar con las herramientas tecnológicas que tenemos. Es así como lo venimos pensando, ¿verdad? Y este año, quitar el número de personas que acudimos a un centro, que en este caso es el Jardín Independencia, en la festividad a San Francisco de Asís. Ya no habrá entonces exposición, no hay exposición ni venta de empanadas en el jardín principal, van a ser directamente en las panaderías. Directamente a las panaderías, es el lugar que vamos a convocar a las personas a que vayan. Hay panaderías aquí en Villa de Álvarez,
ya algunas muy reconocidas por personas que pues tienen toda una vida haciendo pan, ¿verdad? Y que de alguna manera ya mucha gente los ubica, y otras menos ubicables. Sin embargo, la herramienta que tenemos, como es del internet, nos puede llevar a que ahí se esté generando la venta de pan. Entendemos que habrá una señalética específica con un código QR, por ejemplo, donde se van a ubicar, donde estarán ubicadas las panaderías y la gente podrá tener el acceso a ellas, la definición de horarios y demás, y habrá en redes sociales del ayuntamiento la información correspondiente. Sí, de alguna manera eso no tiene que fallar, tenemos que hacerlo de esa forma, dar la orientación necesaria, esa información es importante, y que la empanada pues se siga vendiendo como un manjar del día de San Francisco de Asís. Yo recuerdo también, estando niño, las tiendas más cercanas al domicilio a donde acudíamos, las tiendas de abarrotes, en esos días tenían también sus canastos de empanadas. Así es de que seguramente hay tiendas de tradición que van a tener la empanada también ahí en esa tienda, ¿verdad? Pero preponderantemente las fábricas de la empanada, esas panaderías artesanales que tenemos en el municipio. Entendemos entonces que no será limitativo, será una información, pero la gente tiene acceso libre a comprarlo donde quiera. Más no una concentración Así aquí en el centro de Villa de Álvarez. No habrá panaderos, no habrá vendedores en el jardín de Villa de Álvarez. Así es, sí, Muy es bien. correcto. Presidente, pues no habiendo más que preguntarte, habrá mucho que platicar, pero por el momento así lo vamos a dejar. Y padrino, mis empanadas. Me la ganaste, Noé. Muchas gracias, amigas, amigos. Agradezco al presidente municipal que nos haya recibido en su despacho. Mientras tanto, vamos a continuar con la ruta de la empanada.